Vamos a meternos con la neurología y un poco al final con la salud mental, con la psiquiatría. Otra vez el proceso es desarrollar una estrategia para obtener información que nos permita, como hemos tratado en todo el semestre, discriminar la gravedad, hacer un triaje para determinar si podemos realizar un procedimiento odontológico o no. Nosotros decimos que nuestra tarea es adquirir información. Hemos hecho el símil con recolectar piezas de un rompecabezas para llegar a un diagnóstico donde siempre voy a pensar en lo más frecuente y debo tener en mente la probabilidad de que lo más frecuente se presente de forma atípica. Nosotros hemos tratado de ejemplificar bajo esa guía del razonamiento clínico el concepto de decir qué animal escucho qué animal sospecho que está pasando cuando escucho cascos afuera de mi casa, cuando escucho el galopar de cascos afuera del asfalto. Entonces decimos caballos. Entonces la epidemiología nos debe llevar a pensar siempre en lo más frecuente y prevalente, y para eso debo estar entrenado, para eso debo estar listo en resolver. En el bloque del parcial 2 hemos involucrado a los auxiliares diagnósticos, unos con mayor relevancia que otros, unos propios de la odontología, otros que debemos saber interpretar para poder, reitero, hacer un triaje y determinar si continúo o no con determinado procedimiento. En estos exámenes que hemos visto en la práctica, en estos exámenes que los debemos saber interpretar y, repito, algunos solicitar, siempre debo pensar en las 3D, la eficacia que funcione, la efectividad que funcione en la vida real y la eficiencia, que es muy importante, el costo-beneficio de realizar el examen. Realizar exámenes que me den información que me permita a mí tomar cambios en la conducta del tratamiento del paciente. Entonces, a veces, en este proceso uno se enmarca en limitaciones tecnológicas, limitaciones de oportunidad. El paciente llegará con resultados, pero debemos tenerlos siempre en mente. En las piezas de rompecabezas hemos empezado un semestre tratando de que en la práctica especialmente usted gane confianza en el entrenamiento de solicitar información al paciente. Hemos hecho escenarios, hemos hecho ejercicios para ir buscando las mejores preguntas y luego buscando los mejores signos del examen físico vinculados desde la medicina interna o la enfermedad general a la odontología. Hemos aprendido a reconocer las banderas rojas. Es lo mismo que un paciente te diga vomité lo que comí ayer a que te diga vomité sangre. No es lo mismo que un paciente consulte con fiebre y dolor de cabeza, con anomalías neurológicas que me pueden hacer pensar en una meningitis, a que un paciente consulte con fiebre y dolor de cabeza y yo piense en un proceso respiratorio, en un proceso gripal. Entonces yo debo ir encontrando los signos, los síntomas que me permitan a mí, en esto que decimos hoy el triaje, decidir si continúo o no en un procedimiento, si hago o no un procedimiento, o incluso si debo remitir a un paciente de emergencia. Habíamos dicho que incluso la presión arterial de 180 a 110 y ya me hace pensar en una emergencia hipertensiva. Entonces, en todos los sistemas y aparatos descubrimos datos de alarma para poder ser parte del sistema de salud. A veces el odontólogo dice, no, esto no me corresponde a mí, pero es la puerta de entrada para detectar varias patologías. No es lo mismo atender a un paciente en la urgencia, en la emergencia, que un paciente en el consultorio, en el proceso ambulatorio. Se olvide siempre lo prevalente y no lo raro. Lo raro siempre estará, la medicina no puede decir, nunca voy a ver un paciente así. Siempre lo tenemos en mente, pero estamos entrenados para lo frecuente que es en la epidemiología, ver lo prevalente. Y así recolectar las piezas
para poder llegar al diagnóstico final. Hemos aprendido entonces que tanto el anamnesis, el examen físico y el laboratorio nos van a dar piezas de diferente poder, de diferente valor. No es lo mismo armar los extremos del rompecabezas que el centro del rompecabezas para ya ir terminando la tarea de recolectar las piezas. Estamos cerrando ya este semestre, estamos en la semana 13. En la semana 13, usted ya va a terminar todas las actividades del parcial 2. No claudique, ganes el punto por haber cumplido las actividades del aula virtual. El componente de teoría, usted tiene un punto por entregar 2 tareas, que son mapas conceptuales que se pueden hacer con inteligencia artificial, que revelan la estrategia de que usted está haciendo un repaso, haciendo un trabajo autónomo, que está tratando de aplicar las diferentes herramientas para fortalecer su aprendizaje. Por favor, ya les falta solo una semana. En práctica, ahora nos toca la última semana del parcial 2, el manejo de urgencias. Vamos a participar de casos de información sobre la epilepsia, sobre las crisis convulsivas. Será raro que un paciente convulsione cuando yo le esté brindando atención, pero debo estar listo. Será raro que un paciente tenga problemas neurológicos cuando yo le esté dando atención, pero yo debo poder reconocer que un paciente con secuelas neurológicas puedo brindarle atención sin ninguna restricción. Entonces, para eso, en esta semana, en teoría, vamos a trabajar con debilidad, en teoría vamos a trabajar con dolores de cabeza y en práctica vamos a trabajar con crisis convulsivas. Tenemos control de lectura este jueves 8 de enero. El 1.5 que nos va faltando en la teoría se complementa este jueves 8 de enero. ¿Qué tenemos publicado ya en el Canvas de notas para ustedes? En teoría tenemos publicado el control de lectura 1, el control de lectura 3 sobre 1.5 está publicado. Pues confirmar, Rafa, si está publicado. Sí está publicado. ¿Sí está, no? Sí. Ya. Control de lectura 3 publicado. Eso vale 1.5. Hagamos un repaso para que usted pueda tener claro el cierre administrativo. ¿Qué notas son las que debemos colocar? El control de lectura 3 vale 1.5. El control de lectura 4 vale 1.5. El examen parcial 2 vale 4. Tenemos un punto del aula del Canva. Un punto solo por la constancia de entrega de todos los procesos que hemos ido determinando como mapas conceptuales. Y las pruebas aleatorias que ya está publicado sobre 2. Unos tienen 4, unos tienen 5 pruebas. Ya está publicado, me confirman, está publicado el valor de pruebas aleatorias sobre 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces usted ya tiene publicado lo que hemos hecho hasta acá. El jueves tenemos la prueba del control de lectura 4. Preguntas, por favor, de la parte de teoría. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hoy hago un repaso para poder ver lo que va el examen y lo que... ¿Sabe qué capítulos son? A 3 días de la prueba, ¿qué va a tomar el jueves? Esta prueba, ¿cuánto quedamos de esta prueba? Esta prueba quedamos hace... Si alguien está en problema de notas, debía haber aprovechado para revisar esto. El jueves 15 de enero, el siguiente jueves, tenemos el examen parcial 2. A ver, iría de la semana, el examen parcial 2 sería desde la semana 8 hasta la 13. En la semana 8, tenemos el capítulo 127, estudio del paciente febril con infección aguda, el capítulo 70, linfadenopatía y esplenomegalia. Y siguiendo la instrucción de la universidad, utilizamos el BMJ para el artículo de valoración de linfadenopatía.
Esto fue evaluado en el control de lectura número 3. ¿Desde dónde iría el control de lectura número 4? Desde la semana 9. Anemia y policitemia, urticaria, angioedema y rinitis alérgica. Ahí están los números, está como está en el sílabo, ahí están los números. Estoy tomando una fotito ahí para que no me sorprenda como el Rafa 3 días. Este ya debería estar estudiado. Semana 10, hemoptisis y hemorragia del tubo digestivo, con la valoración del paciente con sangrado fácil del BMJ. Semana 11, ictericia y diabetes mellitus. Todo es extraído del sílabus que presentamos el primer día. El artículo de halitosis. El estudio del paciente con enfermedades endocrinas, el hipotiroidismo. Eso fue en la semana 12, eso fue lo que terminamos en diciembre. Y en la semana 13 vamos a ver debilidad, parálisis y cefaleas. ¿Estamos? Por favor, que quede claro el material. El jueves la prueba. Sería semana 9, 10, 11 y 12. Y el examen entonces del siguiente jueves. Todo lo contenido en semana 8 a 13. ¿Estamos? Sí, estamos en el chat del curso ya. Mande la chat del curso. En práctica. El examen de práctica es también en la semana 14, en el correspondiente grupo. En la semana 8 vimos el examen físico de cuello. En la semana 9, antecedentes patológicos familiares y el análisis de laboratorio de infección. En la semana 10, antecedentes clínico-obstétricos y el análisis de laboratorio anemia y coagulación. En la semana 11, el historial de investigar específicamente medicamentos y el análisis de laboratorio, otras pruebas, estado lo hepático, lo renal, la diabetes. En la semana 12, estudios de imagen. Y en la semana 13, manejo de urgencias y crisis convulsiva. Entonces esto, vamos a hacer el examen, ya saben la metodología, para realizarlo en la correspondiente práctica de la siguiente semana. Mientras tómale una fotito y póngale en el chat del curso. Preguntas, por favor, del tema práctico. Vamos con lo práctico. ¿Cómo se divide lo práctico? Usted, si me entregó todos los informes, tiene 2 puntos. Si entregó los informes, 2 puntos. Si me entregó el pre o el post requisito correspondiente, tiene 2 puntos. La tarea de los antibióticos ya está publicada, por favor, eso me confirman. Está publicada, vale 2 puntos. Y el examen práctico de este contenido vale 4 puntos. Y de ahí dividimos el 67% la teoría, el 33% la práctica. Preguntas del componente práctico. Entonces en práctica hasta ahorita solo tenemos publicada la tarea, cerramos la semana y ya tendría usted su nota de informes y tendría usted su nota de actividades asociadas a la práctica, pre o post requisitos. ¿Estamos? ¿Está claro? Pero eso es promedio, ¿no? Sobre 2, sí. Atención, la lista por favor, por nos. Presente. Andrade, Panceta, Cañar, Chacón, Chávez, Escobar, presente. Guerrero, Presente. Guzmán, Presente. Guerrera, Landazuri,
Larrea, Presente. Llerena, Presente. Lobacho, Presente. López, Presente. Maldonado, Presente. Molina, Presente. Morales, Presente. Muñoz, Nieto, Presente. Requena, Rodríguez, Romero, Samaniego, Presente. Vasco, Presente. Vázquez, Presente. Villacres. La requena me preocupa. Usted está en el 70% de asistencia y toma esa valentía de llegar así. Ok, entonces si no hay preguntas, comencemos con lo neurológico. Vamos a ver el capítulo 26 de Tales. Un poco para poder enlazar a lo que vamos a hablar tanto en el capítulo del sistema nervioso central como en el componente de salud mental. Vamos a hablar de principios de neurofisiología para poder acordarnos de la anatomía y de la función del cerebro. La función del cerebro, a veces cuando uno tiene clara la anatomía, le es muy fácil poder diagnosticar las enfermedades. Cuando uno tiene clara la fisiología, le es muy fácil poder manejar incluso el comportamiento del paciente, motivar con marketing al paciente y poder lograr un éxito terapéutico. Entonces, la neurología es la expresión de cómo nuestros órganos de los sentidos se involucran para captar la información que nos rodea. Y ahí habrá perspectivas, habrá entrenamientos previos, habrá sesgos sobre el proceso. Es evidente que esa imagen es una imagen física, es una imagen estática, pero si usted está descansado, se describe que el 90% de personas verá movimiento por la disposición de los círculos entre sí. Usted podrá verle a la señora anciana o a la señora joven. ¿Joven? Ay, anciano, El cerebro chicos. entonces es una interpretación Ya entendí. de información. Hay una Qué joven feo, y una anciana. no me gusta ver eso. Las dos hay ahí, creo que. ¿Quién no ve las dos? Que sí. ¿Cuál ve? ¿La anciana o la joven? ¿Cuál ve? Ninguna. No, si es una mujer, una de las dos tiene que ver. Es una mujer. La anciana, la nueva está mirando esa cosa. Sí, y la anciana está viendo para acá. Qué horrible, no me gusta ver eso. ¿Yo? Se ven las dos. Ah, yo también. Diana, ¿cuál ve? ¿Ve que es una mujer? Para que le interprete la edad. ¿Y qué? Una viejita. Es una viejita. Qué tonto. Ahí está la joven. Ahí está la joven. La oreja, Sí. la quijada, la nariz de una joven que está viendo hacia allá. Entonces, Ojo de loca, no el te sistema equivoques. neurológico nos mete en un desafío donde incluso la percepción de dolor va a tener una subjetividad. Habrá personas que tengan lesiones que ustedes digan, con esta lesión este paciente no debería estar aquí, pues, con un dolor 10 sobre 10 debió haber venido hace 3 semanas. Otros pacientes que no tengan, que no evidencien ustedes en el examen físico, que no evidencien la pieza dental lesionada, pero que se queje de un dolor de acuerdo a la escala Visar analógica de 10 sobre 10. Entonces lo neurológico y el componente salud mental tienen subjetividad, tienen una interpretación individualizada del proceso. Y es así como nosotros estamos cayendo en la trampa de estos diseñadores de Silicon Valley, Me faltó tic. de manipularnos los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor nos hace que
pasemos, dice, voy a ver 10 minutos de noticias en las redes sociales y termina 3 horas. ¿Qué neurotransmisor hace eso? La dopamina. La dopamina genera que uno pase a depender de una recompensa. La dopamina es recompensa. La dopamina es satisfacción. Y entonces, así como me hago adicto al alcohol, a la cocaína, a cualquier droga recreativa, la dopamina como neurotransmisor me refleja el proceso de bienestar que los que diseñaron las redes sociales saben que me da tranquilidad y compensación, y como yo quiero más para sentirme bien, permanezco en 3 segundos en el scroll infinito. Entonces, ¿qué es lo que les quiero revelar, recordar de lo que usted aprendió en anatomía y fisiología? Los neurotransmisores pueden ser manipulados en mi contra o a mi favor. ¿Cuál es el neurotransmisor de la depresión? ¿Qué han oído? El de la adicción, el de la compensación es la dopamina. El de la depresión es la serotonina. Entonces, los psiquiatras estipulan que una persona con depresión, con un compromiso emocional, tiene menos serotonina de lo esperado. No era más serotonina, ¿no? No, pues menos, no es que Siempre la es depresión. serotonina no hay que... Compensación, Es depresión. bienestar, Entonces tiene menos. O sea que te Por falta eso. serotonina. No, tiene si yo menos sé serotonina. manejar Para tener depresión tiene menos las serotonina. reglas de los neurotransmisores Tengo depresión, pero y tengo- entiendo que el sistema nervioso es captación de información, yo podré motivarle a mi paciente a cumplir un tratamiento, a que siga unos pasos y una estrategia para tener el hábito de lavarse los dientes con un cepillado adecuado. Si no le puedo convencer, tendré que apoyarme en el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Estas personas que estudian el cerebro saben dónde colocar un producto, saben que unos productos se venden bien porque están a la altura de los ojos, otros productos se venden mejor porque están hacia arriba de la estantería, y otros productos se venden mejor porque están abajo de la estantería. Entonces, cuando una persona empieza a perfilar su estudio, perfilar su carrera, hoy por hoy la obligación de los diseños de estudio y de carrera, más de mi carrera primaria, es poder entender todos estos fenómenos de manipulación cerebral para poder motivar a los pacientes. Les pongo un ejemplo en medicina. La principal causa de muerte en un país con todos los servicios sanitarios en regla, con calidad de servicios sanitarios, pongamos Inglaterra, la principal causa de muerte es infarto, porque el paciente no hace dieta y ejercicio, no tiene hábitos saludables. En un país como Ecuador, la principal causa de muerte es infarto, porque el paciente tiene apegos, tiene una cultura, tiene una historia familiar en la que no solo hereda genes, sino hereda costumbres sobre cómo comer y cuánto ejercicio hacer. En ese escenario, si usted tiene la oportunidad de hacer algún curso extra, métase a estudiar todo lo que es el sistema nervioso y todo lo que puede ser tomado como manipulación de forma negativa o tomado como motivación de forma positiva. Esto es clave para una persona que está en una carrera universitaria. Cuando yo reconozco cómo funciona el cerebro, voy a poder aprender a estudiar. Voy a aprender a aprender. Eso se llama la metacognición. Hay cosas que se aprenden con esfuerzo, con sacrificio. Hay cosas que se aprendieron alguna vez, luego ya no se olvidan. Siempre decimos, es como algo que repetimos, es como montar en bicicleta. Aprendí una vez y años después me cuesta, pero el cerebro tiene entrenado a los músculos para hacer el movimiento y el acto repetitivo. Fíjense todos los alcances de hasta dónde va el proceso de la neurología. Globalmente, entonces, diremos, información del medio captada por un receptor, lo visual, lo auditivo, que por un cable, desde el receptor el ojo, desde el receptor el oído, desde el receptor el gusto, va a viajar a un centro analizador en el sistema nervioso central para que, basado en entrenamiento, experiencias previas,
ejecute una respuesta. Un bebé sabe que no puede meter los dedos en el tomacorriente porque muy probablemente los metió y tuvo una descarga eléctrica. Porque muy probablemente cuando se acercó a probar y a entender cómo funciona el mundo, su papá le castigó y le dio un chirlazo en la mano para que no tope el interruptor. Entonces, lo que yo capto es información sensorial y lo que yo ejecuto como respuesta es respuestas motoras. La clave está basada en la evolución de cada individuo, que tiene un ancestro, que tiene una evolución de todos, el humano incipiente que fue aprendiendo a convivir con todo lo que le rodeaba. Y luego nos vamos especializando en entrenamientos específicos. Entonces una persona capta olores, capta sabores, una persona capta ruidos agradables y también capta ruidos desagradables. Y así es como nosotros debemos entender cuál será, basado en esta base, basado en estas reglas, las enfermedades en las que se va a involucrar el sistema nervioso. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso entonces? Basado en su núcleo de células, basado en su estructura mínima de células, las neuronas, como cables de transmisión de información, agrupándose en diferentes estructuras específicas del sistema nervioso para tener funciones especializadas, construyendo todo un proceso de resumiendo, interrelación del medio con el individuo. Y así tendremos un sistema nervioso central que está constituido por el cerebro, el tallo cerebral y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico constituido por todas las ramas y raíces nerviosas. Si uno entiende esto así, información que se capta, información que se analiza y una respuesta, tiene el concepto claro para poder determinar las patologías del sistema nervioso. Por ejemplo, si yo capto destrucción de tejido, un cable le avisa a mi sistema nervioso central, a mi cerebro, que se destruyó un tejido, que se liberaron sustancias químicas en la destrucción del tejido y le dice cómo responder. Entre las respuestas estará las experiencias previas de aplicar hielo, de aplicar calor, las experiencias previas de tomar una cita con el odontólogo, de tomar una cita médica, las experiencias previas que le dirán, esto es urgente, vaya al hospital, esto no es urgente. Y en lo no urgente las personas se habitúan a convivir con sensaciones dolorosas, con sensaciones molestosas. Nosotros, para poder enmarcar las enfermedades que vamos a ver, debemos acordarnos de este mapa. El sistema nervioso se divide en el central, el cerebro y la médula espinal, el encéfalo para poder incluir el tallo cerebral, y el sistema nervioso periférico, todas las raíces de nervios de llegada y raíces de nervios de salida. Al sistema nervioso periférico, un poco para acordarnos lo que ya hemos hecho, le dividimos en la división de entrada y de salida. La aferente es la de llegada, la sensorial. La eferente es la de salida o de ejecución, que se divide en el autónomo y el somático. El somático es el movimiento voluntario y el autónomo, lo que vimos ya en su momento, el simpático, el parasimpático. Y algunos autores le incorporan al autónomo al sistema nervioso digestivo. Entonces, lo aferente es la interrelación con el medio, lo que me rodea, captando información con receptores visuales, auditivos, receptores químicos y receptores mecánicos. Y lo eferente es la ejecución, las respuestas voluntarias e involuntarias del músculo esquelético, del músculo liso, del músculo cardíaco, de las glándulas endocrinas y de las glándulas exócrinas. Funciones voluntarias y funciones involuntarias. Este esquema nos permite visualizar mejor al sistema nervioso central. Aquí está el encéfalo y aquí está la médula espinal. Aquí está el cerebro
caracterizado por la corteza cerebral, lo que nos diferencia de los animales. El tálamo no tiene este tamaño, pero en este esquema es la relevancia de la conexión del tallo cerebral con la corteza cerebral. En el tallo cerebral tenemos al cerebro medio mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, cuya importancia es tener los núcleos del análisis de las funciones viscerales o involuntarias. Aquí tenemos centro de la respiración, centros cardiovasculares, centros para la tos, centro para la náusea, centro para el vómito. El hipotálamo es la conexión con la hipófisis, es decir, la conexión sistema nervioso, sistema endocrino. ¿Y el cerebelo? ¿Para qué sirve el cerebelo? Pregunta básica, simple. No, el cerebelo es equilibrio, coordinación. Es lo que se pierde en una intoxicación alcohólica, la capacidad de coordinar movimientos. Esta es la corteza cerebral. Cada lóbulo, cada segmento de la corteza tiene tareas en específicas, el occipitalo visual, el parietalo sensitivo, el frontalo motor. Se dice que el cerebro se lo ha ido descubriendo y se lo ha ido analizando conforme la medicina va avanzando y se reconocen mejor sus funciones. En algunos casos hay mejores estudios, en algunos casos nos hemos demorado, pero es donde más se ha descubierto en los últimos 50 años. Fíjense cómo el estímulo eléctrico de cada una de estas regiones ha permitido darles funciones específicas a cada uno de los segmentos de la corteza cerebral. Mucho de lo que vemos aquí se detecta porque en cirugías, en humanos y en experimentos animales, la estimulación de tal región o el daño de tal región ha permitido reconocer qué función tiene cada uno de estos componentes anatómicos. Aquí está el tallo cerebral o la computadora de lo visceral, de lo involuntario. Lo que les decía, ¿no? Hay centro respiratorio, centro cardiovascular. Aquí nosotros aprendimos el reflejo que se activaba en el síncope. Bajaba la presión arterial y el centro vasomotor le disparaba al simpático para recuperar la presión arterial. El centro neumotáxico para controlar la respiración. El centro miccional, centro de sed, centro del apetito. Aquí están todas las funciones viscerales o involuntarias. El cerebelo es coordinación, es equilibrio. El cerebelo nos permite a nosotros realizar destrezas motoras. Aquí está el tallo, donde para ustedes, por la vecindad en el área en que laboran o ejecutan su profesión, tienen que ir reconociendo todo el concepto de los pares craneales. Los pacientes pueden, por puerta de entrada del sistema de salud, acudir por patología de los pares craneales hacia el odontólogo, que en su triaje deberá determinar, no, esto es un proceso neurológico, y si es que es un proceso neurológico, es agudo o crónico. Si es crónico, que no le asuste que el proceso neurológico, la pérdida de función, les restrinja un sistema de atención a una persona. Estos son los ganglios basales, que permiten el movimiento voluntario, permiten regular los movimientos. Dígame, otra enfermedad relacionada con la dopamina en la que los movimientos no se controlan adecuadamente. Enfermedad, digamos, común, conocida, por suerte poco prevalente. Pedro ya dijo, ¿cuál es la enfermedad? El Parkinson. El Parkinson. Usted va a tener pacientes con Parkinson, que crónicamente su calidad de vida está comprometida, pero usted por el hecho de tener Parkinson no le va a negar una atención odontológica. Evidentemente no será una atención odontológica fácil, porque no por los movimientos involuntarios de la enfermedad, el paciente, la dificultad que les presentará a ustedes es movimientos involuntarios desarrollados por el tratamiento, y vamos a ver, y usted tendrá que ir entrenándose en atender pacientes con movimientos involuntarios de la boca, que le traerá consecuencias a su salud bucal
que le traerá consecuencias a su salud integral. Son los pares craneales. Nos acordamos, el 1 es la recepción de los estímulos olfatorios, el 2 lo visual, el 2 y el 3 se evalúan con las respuestas pupilares, el 3, el 4 y el 6 los movimientos estructurales que hacíamos en la evaluación del examen físico de cabeza, el 5, ¿cómo se llama el 5? Es un dolor terrible. A veces el paciente se confunde y dice, oiga, creo que tengo una muela cariada. Trigémino, ¿no? Bueno, lo que tiene es neuralgia del trigémino. El trigémino se involucra en los reflejos corneales, la sensibilidad facial y los movimientos del maxilar. El 7, o ¿cómo se llama el 7? Oye, Reque no. Facial. Reque Facial. no. Reque no es mucho. Ese es de- Atenderá a pacientes que consultarán por inicialmente debilidad de los músculos para involucrados en la masticación y luego evolucionará, oigan, no, usted evolucionó a parálisis facial. Cuando yo planificaba la clase, revisaba los libros de neurología vinculados a odontología y decía, el odontólogo tiene que poder reconocer precozmente cómo evoluciona la parálisis facial. El 8º par, equilibrio y audición. El 9º y el 10º, vinculado a su profesión, deglución, ascenso del paladar y reflejo faríngeo, reflejo nauseoso. El poder hablar, ya combina pares craneales, el 5, el 7, el 9 y el 12. El 11, el espinal, los movimientos del hombro y del cuello. Y el 12, vinculado a su profesión, la lengua, la simetría y posición de la lengua. Entonces, los pares craneales están relacionados a la capacidad del odontólogo de entender que el equipo, nervio, músculo están funcionando adecuadamente. El examen neurológico, cuando uno le dice a los chicos de medicina, tienes que hacer en tu examen práctico, examen neurológico, se ponen nerviosos porque involucra seguir el cable, involucra demostrar una anatomía para poder entender cómo se va a manifestar la patología. En relación al sistema nervioso periférico, tenemos 31 nervios espinales que bajan con la respuesta motora, somática y autonómica o visceral y suben con la respuesta sensorial captada por los receptores en piel, articulaciones, músculos y lo que es interno el movimiento intestinal, por ejemplo. El sistema nervioso periférico está protegido por la estructura ósea diseñada específicamente en la columna vertebral. Cualquier lesión traumática de la columna vertebral puede comprometer los cables de subida y de bajada, puede comprometer entonces las funciones neurológicas aferentes o eferentes. Un dato que es cultura general es que hay cruces. La información de un lado se cruza hacia el otro lado, hay información que se cruza apenas entra, o hay información que se cruza en el cerebro. Entonces, cuando yo tengo patología del hemisferio izquierdo, yo voy a tener expresión de daño en la capacidad de hacer cosas en el hemicuerpo derecho. La corteza motora primaria es la que rige el movimiento voluntario. Tiene 2 neuronas, la motoneurona superior y la motoneurona inferior. La tarea del neurólogo es diferenciar dónde está el daño. Si en la neurona que sale desde la corteza hasta la médula o en la neurona que sale desde la médula hasta el músculo. Vamos a tratar de hoy visualizar las diferencias y cómo el examen físico diferencia dónde está el daño. Esta es la vía motora. Esta es la vía desde la corteza motora, desciende, aquí está el cruce, para generar la respuesta a través del asta anterior de la médula espinal. Entonces, en la médula espinal, nosotros tenemos el asta posterior para la entrada de lo sensitivo y el asta anterior para la salida de lo motor. Y van a llegar al músculo.
La una para darle información de la posición del músculo, información sensorial, para que el cerebro sepa cómo está el músculo en su tono, cómo está el músculo dispuesto en relación a otros músculos, y ejecute el movimiento voluntario para, con el asta motora, expresar el movimiento somático. La corteza sensorial se encuentra en el lóbulo parietal. La corteza sensorial recibe la información desde abajo. Hay estaciones de relevo para informarle al cerebro qué es lo que está pasando, y cada área de la anatomía tiene un grupo de neuronas especializado para la cabeza, un grupo de neuronas especializado para el ojo, y entrenado para cada uno de los sitios de información que va a recibir, de acuerdo a nuestra profesión o cómo el sistema humano nos ha llevado a especializarnos. Un odontólogo tendrá mejor entrenada la destreza motora manual, un pianista tendrá mejor entrenada la destreza motora manual, un futbolista tendrá entrenado su coordinación ojo-pierna, ojo-mano. La corteza sensorial asciende, llegando por el asta posterior hacia la corteza sensorial. Entonces, los motores de bajada y los sensoriales de subida. Volvamos a lo que decíamos al principio de la clase. La captación de información, un pinchazo, la sensibilidad, llegan por la vía posterior. El cerebro analiza experiencias previas y decide cómo responder. Retirar la mano frente al impulso doloroso para evitar más daño tisular será la respuesta frente a esta imagen que estamos viendo aquí, el pinchazo. Entonces, para ir combinando todo este proceso, la primera patología que vamos a analizar es la debilidad. Para evaluar la debilidad, debemos entender lo que es la fuerza muscular. Y la fuerza muscular se evalúa en un rango de 0 a 5. 5 es el movimiento activo contra la resistencia sin cansancio. 5 es la fuerza normal. 0 no detecta ninguna capacidad de movimiento. No detecta ninguna contracción muscular. El 1, fasciculaciones. El 2, movimiento eliminando la gravedad. El 3, movimiento activo contra la gravedad. Y el 4, movimiento activo contra la gravedad y cierta resistencia. Pues como ustedes ven, es progresivo. El examen físico normal debería decir fuerza 5. El examen físico anormal debería decir fuerza 0. En la parálisis, nosotros diríamos fuerza 0. Entonces, vamos a comenzar a ver la aproximación al paciente con patología neurológica. Voy a hacer una pausa aquí antes de meterme en el libro con esta revisión. Me interesa si alguien tiene dudas de sus pruebas aleatorias que está publicado y lo quiere revisar. Tomamos un break de 15 minutos para revisar sus pruebas. El que no necesite revisar sus pruebas, ya Requena puede ir a desayunar antes de que le dé un glicemia. A las 8 retomamos la clase. 15 minutos para